Hola, quien esté escuchando esto, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no lo sé. Mi nombre es Rodrigo Simancas, y pues soy esta noche, porque cuando estamos haciendo es de noche, el moderador de esta bonita conversación entre 5 personas, tal vez alguien más, no lo sabemos, que dedican la mayoría de su tiempo a trabajar o intentar vivir del dibujo, ¿no? En sus diferentes vertientes. Creo que vamos a darnos cuenta pues que hay pues, experiencias muy diferentes en cada quien. Y voy a empezar leyéndolas un poco o algunos extractos de las semblanzas de quienes nos acompañan hoy, empezando por Cintia G, quien es de Chihuahua. Ella es egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, la Esmeralda. Fue beneficiaria del FONCA en 2 ocasiones por pintura y gráfica. Su trabajo es una exploración sobre el dibujo, sus posibilidades performáticas, en colaboración con otras disciplinas y la distribución de imágenes a partir de medios múltiples. También ha colaborado con diferentes artistas en diseño, en arte para discos, y bueno, a la par de su trabajo artístico, también imparte talleres de ilustración experimental para la moda. Vive y trabaja en Ciudad de México. También nos acompaña Mariana Lorenzo, también conocida como Maremoto. Es una diseñadora textil, ilustradora y artista visual de la Ciudad de México. Aborda temas de importancia para ella como la salud mental, la sexualidad, la identidad de género, el crecer y ser una persona parte de la comunidad LGBTQ, el feminismo, la búsqueda de un lugar en el mundo y cualquier situación en la que se encuentre. Es una de las fundadoras de Feminasti, una colectiva feminista que busca generar espacios seguros para la presentación de arte y proyectos hechos por mujeres y personas no binarias, y está segura de que su yo de 10 años estaría orgullosa de saber que su trabajo es dibujar. Genial. Mira, llegó Gibran justo para hablar de él. También nos acompaña Gibran Turón. Él es de Tabasco, es egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Occidente, mejor conocido como el ITESO, y pues egresó de diseño integral. Es un creativo publicitario, ilustrador digital y muralista que vive en la Ciudad de México. También dirige el Festival Autogestivo de Ilustración Dolor Local desde 2015, fundado en Guadalajara, y que pues ha servido como una plataforma para distintos campos del arte emergente nacional. Pues ha estado viajando por todos lados: Ciudad de México, Cancún, Oaxaca, Puerto Vallarta, Jalapa, y hace no mucho dio el salto hasta Brooklyn, Nueva York. También nos acompaña directamente desde Guadalajara Panelismo o Panela, que a veces se dedica al diseño gráfico como medio de supervivencia y a la ilustración. Lleva aproximadamente 10 años creando proyectos en torno al fanzine y a la ilustración, con festivales independientes como Sin Futuro, junto a sus amigos Casiopeo, Rafa Hu y Tubraham. Ha hecho cosas como La Noche de Talentos, ha distribuido en No Hay Futuro. Tiene proyectos de ilustración y autoedición como Ignorancia Colectiva. Ha trabajado en varias microeditoriales como Terco Editorial, junto a Fidelina Carrasco, Don Calacón y Tubraham. Y también tiene un podcast sobre ilustración llamado Baja Resolución junto a María Magaña, y un proyecto actual llamado Panelismo, donde se enfoca más en el cómic, en la ilustración con temática introspectiva y política con estética super flat y kawaii. Me faltaba Urbano, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Urbano vive en Tijuana, Baja California, donde todo es más temprano. Es un caricaturista, ilustrador, es autodidacta y aborda temas sociales y políticos desde una perspectiva cómica, existencialista y romántica del contexto fronterizo donde vive. Ha trabajado para medios impresos y digitales, nacionales e internacionales, como caricaturista e ilustrador, y también trabaja en una novela gráfica autoficticia
un cómic de ciencia ficción para vacaciones de trabajo y otros proyectos comerciales. Y pues listo, ahora sí, vamos a empezar. Denme tantito, no sé qué pasó. Pues miren, para empezar esta plática de hoy, a mí me gustaría hablar con cada uno de ustedes de cómo les fue en este año tan extraño. Ya sé que hay como muchos lugares comunes, pues como que estuvo mal en general, pero creo que cada quien tiene como varios veintes, ¿no? Que le cayeron y pues depende mucho pues de su contexto, ¿no? A mí me gustaría comenzar con Cintia. Yo sé que tu trabajo como dibujante se vincula mucho más que el resto de las personas aquí con el tema con los museos y con las instituciones. Tú tienes una amplia carrera como introduciendo el dibujo en el contexto del arte contemporáneo y sobre todo del museo, que es algo bien difícil porque pues el dibujo es una práctica, como sabemos, no tan bien vista, ¿no? Entonces has hecho como mucha chamba ahí y pues no solamente te quiero preguntar cómo afectó la pandemia en este tema, tu desarrollo por ese lado, sino también sus consecuencias, ¿no? La reducción de presupuestos, el recorte de becas, si es que te afectaron, si es que estabas como metida ahí, y también en contraste con algo que he oído que se ha repetido mucho, creo que mucha gente tuvo pocas oportunidades para exponer su trabajo, pero mucho más tiempo y mucho más encierro para hacer trabajo. Entonces quizá estemos hablando de que hay una sobreproducción y hay una falta de circulación. No sé cómo lo veas tú, Cintia. Pues es muy curioso porque de museos y de esas cosas, la verdad es que no, pues al formarme en la Esmeralda, eso es como que el caminito que teníamos que seguir todos, pero en realidad cuando he expuesto en museos han sido como otro tipo de trabajo a veces, también sí he expuesto dibujo, pero como que no sé, es más, ha sido un camino más como que sinuoso mi recorrido del dibujo. Se ha acercado más de repente como más a medios múltiples que a una pieza de contemplación en una institución pesada con recursos de presupuestos nacionales y esas cosas. Lo que mencionas en la segunda parte de cómo este pedacito de tiempo nos ha hecho de repente a los que dibujamos y que hacemos como este tipo de piezas y cosas, producir de más, eso es algo que al menos en mi caso ha funcionado bien, pero creo que ha sido algo súper positivo porque la dinámica que yo ahora sí que venía manejando antes, era repartir mi tiempo entre muchas actividades y ahora he podido como tener un tiempo voluntariamente a fuerza para poder, pues ahora sí trabajar y sacar esos proyectos que estaban ahí medio guardados, ¿no? Entonces yo lo veo como una oportunidad crisis, o sea, completamente positivo y genial. Por otro lado, me ha saltado muchísimo que todo este formato del Zoom, del visita virtual al estudio, del digitalizar el trabajo, en el caso de muchos compañeros que yo sabía que no estaban tan metidos en ese rollo de las redes sociales, creo que ahí hemos visto como una aceleración de un proceso que probablemente iba a tomar años. Bueno, ahora ya lo estamos viendo como en meses, ya sucede, a la gente ya se mete ahí a los recorridos, las pláticas a distancia en los estudios, y me llama mucho la atención, pues, como qué se va a generar a partir de todo esto y que no solo quede en el ruido, ¿no? O sea, y que no solo quede como en el aportar contenido sin que haya una retribución al artista, porque eso es un trabajo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que ahí está la moneda al aire, a ver qué sucede. Debe haber una manera en que los artistas puedan capitalizar eso, porque al final del día es un espacio súper íntimo de ideas que a veces están en procesos, que es un trabajo también editar esos momentos para mostrarlo al público. Entonces, a ver qué pasa. Claro.
Totalmente. Eso me resuena mucho con algo que también me gustaría platicar con Mar y con Panela. Siento que, bueno, creo que todas las personas, como dices, tuvimos que comenzarnos a involucrarnos más pues con labores extra dibujísticos, ¿no? Y la generación de contenidos es uno de ellos. Mar, sabemos que tú tienes como ya desde antes de la pandemia como muy presente eso en tu trabajo. Yo sé también, Panela, que al menos no sé si lo tengas como conscientemente como parte de tus labores o es algo que se te da de manera muy natural el estar generando contenido. Ayer, por ejemplo, platicábamos con la gente de Matasanos que tuvieron su expo virtual, ¿no? Y nos contaron que fuiste un éxito, o sea que a mucha gente no le fue chido, pero a ti te fue muy bien porque supiste como generar contenido aparte del hecho mismo de que ibas a vender, ¿no? Estabas como ahí muy metido con promover el evento. Hubo otras personas que también hicieron cosas como, por ejemplo, si me compras un fanzine en el Matasanos, te da un descuentazo y, en fin, eso, bueno, es un tema para hablarse aparte. También tuviste tu expo virtual. Entonces, como dice Cintia, ahí hay mucha chamba extra y no sé, Mar, que si quieres comenzamos contigo, que nos quieras comentar, pues, cómo la vives y cómo la evalúas también, ¿no? Como dice Cintia. Claro, pues, de hecho, o sea, me parece muy interesante porque no lo había pensado hasta ahorita, pero siempre, o sea, se había sentido en otras ocasiones, o sea, me acuerdo en una mesa que estuve como en Filustra, en la que como que hubo un poquito una distinción entre como los dibujantes o como los artistas de la vida real, entre comillas, y como los dibujantes del internet, ¿no? O sea, como que, pues tú eres como del internet, ¿no? Como que tú eres ilustrador de Instagram, una cosa así. Y me parece como muy interesante que ahorita es lo que tenemos y como que tenemos, o sea, como que muchas Cintia, no. Perdón. No. Cintia, no te mueras. No te vayas, bro. Pues me mato. Otra más, ¿no? No, no, pero eso como que hubo un periodo de adaptación para varias personas y como que muchas personas empezaron a dar cuenta que no es cosa fácil, ¿no? Como poner tus procesos allá afuera y no es como en una galería que pocas personas o un cierto número de personas pueden llegar a ver tu obra. En el internet es como, está abierto para quien sea. Todo el mundo puede llegar a ver tu estudio, tus bocetos, tus pensamientos, lo que sea, ¿no? Y sí es verdad como que es un poquito una cosa difícil porque no solamente te enfrentas como al internet, sino como que te tienes que enfrentar al algoritmo de las redes sociales. Y nada, un poco esto, ¿no? Como algo que parecía impensable y también tendríamos como que tenerlo muy presente, es que, o sea, nadie se imaginaba que esto podía suceder, o sea, que tendríamos que estar encerrados todos en nuestras casas. Entonces también hay que tener presente que se puede caer un día Instagram, ¿no? O sea, como que también extender nuestros bracitos de contenido a muchos lados, ¿no? Está YouTube, está TikTok, está mil cosas, porque así como el mundo entró en crisis y nos tuvimos que encerrar, se puede caer Instagram y ahora qué hacemos, ¿no? Con todo lo que estábamos vertiendo ahí. Entonces también pensar en otras formas de hacer contenido, no quedarnos en hacer un post de Instagram. Y ya no sé cuál era la pregunta. Bueno, en mi caso ha sido difícil porque siento que antes de la pandemia yo estaba corriendo un poco, como que estaba diciendo que sí a todo, estaba aceptando como muchas cosas, ¿no? Y como que cargándome mucho de trabajo, sintiendo que eso era lo que tenía que hacer. Y en este encerrón ha sido como más de producir más lento. Me parece muy interesante como lo que comentaba Cintia, que para ella ha sido como bueno para su proceso o ha sido como para sacar cosas que tenía un poquito en pausa y a mí fue más como ponerme yo en pausa y como un poquito regresar a pensar como el por qué estaba haciendo las cosas, para qué, porque también cosas de las redes sociales es que todo es tan rápido que tienes que estar haciendo cosas para que no te pierdas en el algoritmo, para que Instagram no te shadowbanee, ¿no? Entonces yo estaba como haciendo cosas, sin
meterle tanto amor, o sea, solamente las hacía para que el algoritmo no me castigara. Y este tiempo ha sido como de pensar en eso y de volver a cuestionarme como por qué hago las cosas, para qué las hago, porque también es un trabajo no remunerado, entonces hay que ver como qué tanto te conviene estar haciendo contenido para redes sociales que nadie te está pagando y qué tanto, ¿no? Oye, Mar, esto que comentas de que es trabajo no remunerado, ¿tú qué tanto lo consideras dentro de dentro de tus fees, dentro de tu monto cuando, no sé, vas a trabajar con alguien? Porque efectivamente es no remunerado, pero muchas veces parece que es no remunerado desde el artista mismo, ¿no? Hay quienes no piensan que eso tendría que valer. Tú no sé si has encontrado algo cercano a un sistema como para poder agregarle ese extra, así como podemos agregarle el costo de los materiales o, ¿sabes? No me había, o sea, me explotó la cabeza porque no me había pasado por la cabeza meter eso en mis feeds. Porque claro, como al estar haciendo contenido para redes, hacen que tus redes crezcan, entonces como que el trabajo que hagas para un cliente no solamente va a estar en sus redes, también va a estar en las tuyas y también eso les puede dar como un empujón. No lo había pensado, debería hacerlo, pero también como cómo lo sopesas, ¿no? Porque también algo que pasa en el internet es como esta cultura del repostear. Entonces pasa que subes una cosa a tu perfil y ya está en otros 15 perfiles más, ¿no? Y esas personas que lo subieron en su cuenta, pues es como contenido gratis, ¿no? Y pasa mucho con revistas, pasa con marcas, pasa con un montón de cosas que toman contenido, lo suben a sus plataformas, pero no te lo pagan. Entonces hay una cosa muy rara en el internet, pero gracias por el comentario, porque voy a pensar en eso. Es un buen tema. Y ese que tocas también al final, ahorita regresamos para allá. Panela, ¿tú qué tal? ¿Cómo sientes que se involucra todo este tema de la generación de contenidos en tu trabajo? Y cómo especialmente en este año. Pues está raro, yo no me consideraba un generador de contenidos, ahorita que lo estabas diciendo fue como extraño. Pues no sé, como es chistoso porque, por ejemplo, mis amigos del mundo punk siempre me están diciendo como, ay, tú eres influencer y no sé qué, y como, güey, yo no soy nadie, o sea, no. Y pues no sé, o sea, trato de subir cosas, pero la verdad no soy muy constante. De hecho, cuando trato de sí mentalizarme de, ay, voy a generar esto y bla, 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 por una parte me siento falso y por otra parte como que, no sé, no me siento yo cuando trato de hacerlo como una estrategia de red social, ¿no? Pero, digo, así como tus amigos punks lo han percibido, creo que se percibe también hacia afuera que quizás no lo hagas de manera estratégica, pero sí hay una consecuencia. Tú no has visualizado esa conexión entre el hacer todo extra, por ejemplo, de soltar preguntas a la gente y tomarte el tiempo para contestarles y ponerle en tu respuesta una imagen que haga sentido. ¿No sientes que después de estar ahí 3 horas respondiéndole a la gente, subieron tus follows o tus ventas o te ofrecieron algo? No, para nada. Pues yo no lo siento tan así, más bien lo hago a veces porque estoy aburrido, pero puede que sí haya toda una conexión, pues al final de cuentas, pues sí estás generando como interacciones con gente y así, y pues te conocen, no sé, sí, o sea, como que nunca lo había tripeado tanto, porque te digo que las veces que sí digo, voy a hacer esto por esto, como que una parte de mí no le gusta y otra parte de mí dice, ay, ni funcionó, entonces es raro. Creo que es muy común, ¿no? En las redes sociales estar ahí como arrepintiéndote de lo que subes o de lo que no subes. Sí. Yo creo que les pasa a quienes, incluso a quienes no hacen arte, ¿no? ¿Y cómo te fue cómo sentiste que te fue en tus experiencias virtuales de este año? En el Matasanos, en tu expo virtual. Pues chido, como que al principio del año, cuando empezó la pandemia,
como que sí me pegó así el nihilismo total de ya se acabó el mundo, ya para qué dibujo, ya para qué hago cualquier cosa. Y ya que pasaron como unos meses y también se me bajó como el tema conspiranoico de la vida y así, como que empecé a crear cosas. Primero me aventé a hacer un videojuego súper cortito, que es cierto. como un RPG, y luego pues como que fui tripeando, hice como una lista de cosas que quería hacer, que no la he acabado y yo creo que ya no lo voy a acabar porque faltan pocos días para que se acabe el año. Y pues fui aventándomelo como pude. Tuve como pues la ventaja de que una persona de Canadá me empezó a pedir comisiones y me empezó a pagar así como a lo loco, que jamás me había pasado en la vida. Entonces, eso neta me salvó, esa persona me salvó la vida, porque a principio de año yo pensaba que este año iba a viajar y ser feliz, y me salí de mi trabajo y toda la onda, y pues luego se acabó el mundo y ya no tenía nada, y sí, esta persona me salvó la vida, y eso fue como, de eso he vivido, y eso ha ayudado a que yo pueda estar haciéndome menso, diciendo, ay, hoy voy a hacer un videojuego, ay, voy a hacer una expo virtual. Oye, Panela, y después de que digamos que un poco por, no sé si por, pues por necesidad de hacer algo virtual lo hiciste o ya lo tenías planeado, pero si fue por la necesidad de hacerlo, por la pandemia, ahora que lo hiciste, ahora que pasó, ¿lo repetirías? ¿Está como en tu mente para próximos meses? ¿Volver a hacer algo virtual o mejorar lo que hiciste, el juego, demás? Pues el juego sí me gustaría mejorarlo, es como que hacer videojuegos siempre ha estado en mis planes. La expo sí fue más como una consecuencia de que estamos encerrados. Y pues no sé, es que yo no soy muy a favor de que todo sea virtual. A mí sí me gustaría ya poder volver a hacer cosas físicamente y ver a la gente y hablar con ella. Entonces, como que en cuanto se pueda volver a hacer algo presencial, yo preferiría eso que echarle más tiempo a lo virtual. Claro, claro. Digo, esto lo comento porque ayer que fueron las mesas de las ferias, todas aquellas que les preguntamos todas aquellas que hicieron algo virtual y les preguntamos si se animarían a hacerlo y dijeron definitivamente que sí. O sea, que tienen que hacerlo y que quieren hacer algo híbrido, pero también no descuidar ese tema y aprender más, pese a los resultados que quizás no fueron tan buenos, es importante, ¿no? Y bueno, es bueno saber cómo esa postura tuya. Urbano, tú también vi, al menos desde mi percepción muy parcial, que también te adaptaste a raíz de la pandemia, pero tú más del lado del, no sé, el cómic de Instagram, se puede decir, hiciste esta tarea titánica que, por ejemplo, gente como Simon Hasselman también está haciendo así, pero ya a un nivel como súper intenso de hacer un cómic que tal vez no va hacia ningún lugar y empezar por una entrega semanal o de un día y de pronto se va construyendo ahí toda una narrativa y no solamente eso, sino como siento yo como una especie de micro fandom de la cosa. ¿Y qué tal? ¿Qué se siente eso? No sé qué tan diferente sea de tu proceso de hacer cómic, de hacer un cómic que va a salir así al día, a la semana. Y sé que no eres tú solamente, ¿no? Hay mucha gente que optó por esto. ¿A ti cómo te fue? Pues supongo que bien, pero mira, igual eso bueno, eso siento yo que es como al revés del Panela. Yo en cuanto empecé me di cuenta que esa madre era como un tipo chamba. Y también otra cosa que he tripeado es que el internet sí es trabajo también, porque generalmente si te llega trabajo es porque ya te conoce algún mequetrefe por ahí y se lo recomienda a otro. Y tienes trabajo, es así, y es que es bien sencillo verlo así. Y yo sí creo que es como una herramienta de trabajo y así es como yo la utilizo, no es como que pongo mi vida personal ahí. O al menos, pues no, a mí no me interesa mucho hacer eso por lo mismo, porque me doy cuenta que así es como me llega chamba y
y pues para mí es importante tener trabajo, yo creo que para todos, ¿no? Y sí, entonces yo lo empecé a ver así al principio como que era divertido, y después me di cuenta que me habían estado empezando a llegar como más comisiones por lo mismo. Entonces, pues le seguí tratando de nivelar esas dos cosas, ¿no? Como, o no nomás esas dos, como varias cosas, y creo que sí tiene mucho que ver como eso. Las personas que te contratan no nomás por cómo dibujas, es algo bien horrible, pero también te contratan por quién eres. Es naturalmente, si estamos en un tema sobre algo bien kawaii y ese estilo, pues no me vas a contratar a mí, vas a contratar al Panela, y tienes que saber quién es quién, como para poder contratarlo. Si es sobre feminismo, tampoco me vas a contratar a mí, vas a contratar a Maremoto, ¿no? Y etcétera, pues, a eso es a lo que me refiero. Entonces yo creo que el internet sirve mucho para dar a conocer posturas en lo gráfico, en lo narrativo, en lo estético, y pues de todas las maneras, incluso en lo ideológico. Entonces, yo sí lo veo mucho como eso. Siento que yo le tengo mucho cuidado a eso porque es verdad. Sencillamente no hay manera de creer que uno no tiene, como no uno, ¿no? Sino que el mundo no tiene una noción de las personas a través de su avatar de internet. Es ilógico. Es como, fíjate, Gibran, no lo había visto nunca, pero lo sigo en Instagram y hace cuenta que ya sé qué hace y quién es, güey. ¿Sí me entiendes? Y es eso, así es inevitable verlo de esa manera. Y a mí eso se me hace hasta divertido, y es por eso mismo que mi trabajo me involucra a mí como un personaje ficticio, porque siento que hay mucho de eso en las redes. A mí personalmente me encanta. Yo sé que hay mucha gente que dice que esto es como el fin del mundo, de la identidad humana, de las complejas emociones que nos involucran a todos y todo ese rollo. Pero yo creo que es natural, o sea, la vida es así, y creo que es bien, a mí se me hace bien interesante verlo, o sea, no nomás trabajar sobre lo que uno trabaja, sino aparte estar viendo quién está percibiendo, para qué lo está percibiendo, si te contratan, para qué te utilizan, porque aparte uno muchas veces termina siendo una herramienta más que un artista, y eso también está súper jodido, y tiene mucho que ver con dinero también. Entonces, Simón, eso es lo que yo pienso respecto al internet, como, bueno, respecto a crear cosas así por internet. Ya, ya, ya. El internet de las cosas. Exacto, esa es la frase. No sé si alguien tiene algo que decir al respecto. Creo que es un gran tema. Yo veo aquí que con el poco ratito que tenemos, se ha hablado que generalmente en el trabajo creativo, no solamente en el dibujo, al menos en México, hay como una cortina de misterio y de tabú en torno a la gestión administrativa de la labor artística, ¿no? Aquí vemos personas que tal vez no se lo habían preguntado si eso valía, personas que ya lo vieron muy claro, este año. Yo siento que es algo que viene, Cintia, desde las escuelas, ¿no? Desde las escuelas de arte, como que todavía siguen medio la lógica de que va a haber un mecenas, como le llegó a Panela y lo va a sacar, de pobre. Pero pues la realidad es que no es así, y quiero hablar de eso particularmente con Gibran, porque este año, si bien él lleva un ratote dándole a la gráfica y a la gestión de actividades, a la difusión también, como que siento que este año, ya desde meses atrás, tenías la inquietud de dar el paso a la venta de obra original, ¿no? A salirte un poco más de la compra en cortito. Y en ese sentido quiero saber cómo te fue. Y cuando digo cómo les fue, no me refiero al éxito económico, sino al éxito que ustedes creen que cumplieron sus necesidades y sus objetivos, ¿no? Y también hay que hablar del económico, ¿no? Que pesa, pero creo que son dos niveles de éxito que es importante enunciar. Entonces, pues sí, tú ahora que estás dando como ese salto a ese tipo de chamba, ¿cómo es la labor
administrativa y qué otras labores has descubierto también, ¿no? Todo esto. Yo creo que en general, y retomando un poquito el tema que estaban diciendo hace rato, como de la cuestión de digital, o sea, que si faltan cosas que pueden ser de experiencia y estar en el evento y todo eso, hace falta un chorro. Yo creo que, digo, es porque estamos acostumbrados y ese era como nuestro ritmo de vida antes de todo esto, pero me parece interesante llegar a este punto de la vida, digamos, de la situación. Yo, yo percibo esto como, antes lo percibía como una escena, como decir, bueno, conozco gente, tengo amigos, sé a quién decirle que le ofrezco un dibujo, pero en este punto empiezo a articularlo un poquito más hacia una cuestión de industria, o sea, como una cuestión de un mercado, pues, ¿sabes? No tanto como de, ay, sí, es buena onda, son mala onda, ¿sabes? Como que siento que es bien fácil irse por ese lado si te quedas solamente en la cuestión digital, pero en mi caso tengo un tiempo como lidiando con esto y yo siento que hay muchas carencias y obviamente en este momento pues tenemos la necesidad, la urgencia más bien de sobrevivir, ¿no? Entonces todos, o bueno, muchas personas se encuentran abocados en promocionarse en las redes, yo dentro de ese grupo, pero siento, por ejemplo, que hay como unos papeles dentro de esta industria, si seguimos como en esa analogía, digo, no me lo imagino como una gran fábrica, aunque puede que sea de esa manera, sino como una industria, me imagino, hablo de las personas que te maquilan una camiseta, que te maquilan un póster, un parche, lo que sea, forman parte de esto también, ¿sabes? Como que solamente las personas consumen la imagen de nosotros y dicen, ah, huevo, yo me identifico con este vato, yo me identifico con esta morra, o, ¿sabes? Como eso es bien fácil, eso es bien fácil porque es el resultado de la imagen. Pero sí, creo que hace falta pensar un poquito más, de una forma más global en este sentido. Digo, industria es una palabra, ¿sabes? Como puede ser familia o como puede ser grupo social o grupo socioeconómico, lo que sea. El sistema. Ajá, o sea, entonces yo creo más bien que faltan muchas cosas que, por ejemplo, si nos quejamos un poquito de que no, extraño la experiencia, ¿sabes? Yo siento que alguien que podría ocupar como esa cuestión de crónica o de relato o narración de algo, de un evento, debería ser un periodista. Y yo siento que hace falta como, por ejemplo, periodistas que hablen de lo que hacemos nosotros. Como que nosotros todo el tiempo estamos hablando de eso y eso va involucrado más cuestiones subjetivas como las emociones y los sentimientos, pero hay gente que no siempre se identifica con eso, que necesita simplemente saber que un parche es una cosa plana, que la planchas y ya, ¿sabes? O sea, y siento yo que en esta industria de la que estoy tratando de hablar, hace falta ese papel, ¿sabes? Como, no, o sea, obviamente siempre vamos a extrañar esta cuestión como de que la experiencia, pero en este momento no podemos. Y yo creo que en este punto existe una gran oportunidad para la gente que quiere, que le gusta esto, pero que no se dedica a esto y que pueden hablar de esto como, güey, está chido anoche fui al evento de Matasanos y estuvo chido, anoche fui al evento virtual de Rayón y estuvo chido, y no existe eso, y ahí es donde sentimos esa parte de la presencia, porque obviamente las personas que van a un evento, la experiencia la reciben de primera mano. En este caso está muy extraño porque no existe ese momento, pero no veo yo que los medios cubran lo suficiente y tampoco cubran los temas. Siento que también se ha ido muy superficial hacia la imagen, como decir, esto está bonito, esto está padre, esto está cool, pero pues en el mundo tan extenso que vivimos de artistas, no todo es padre y no todo es cool, ¿sabes? O sea, hay gente que vive en otros lugares, en la periferia, que la está pasando terrible y que porque no está padre o no está cool, o, ¿sabes? No está florido o no está lo que sea, no se habla de eso. Entonces, yo siento que en este punto, esta industria, otra vez volviendo como a esa palabra, se está como formando. O sea, estamos en un punto todavía muy nuevo y muy primitivo de las cosas, pues a pesar de que tengamos tecnología, a pesar de que tengamos redes, eso no es suficiente. Yo creo que la cuestión conceptual y la cuestión estructural está muy pobre y necesita entrar
otras personas que no sean nada más los artistas, ¿sabes? Necesitamos que entre gente que se dedique al periodismo, que se dedique a la fotografía, o sea, como hay mucha gente ahí haciendo otras cosas que ayudan a entender este mundo o estas visiones y que no solamente son los artistas. Creo que las redes y las marcas también, sobre todo, se enfocan mucho en el individuo porque obviamente tienen que vender algo, pero la gente que no conoce eso, la gente que está fuera, queda fuera, ¿sabes? Como orgánicamente de esto. Y yo siento que, o sea, tomando un poco como el punto de lo que hablaba antes de mí, pero en mi caso, o sea, yo me siento, o sea, a mí me ha sentado bien, no, o sea, está extraño porque hay gente que se está muriendo y yo estoy diciendo esto. Entonces, o sea, pero pues de alguna manera siento que se contrastó la situación, ¿sabes? Como que no hay puntos medios en este momento. O sea, eres o no eres. O sea, y si no eres, pues estás siendo otra cosa en otro lugar, en otro momento, ¿sabes? Yo en ese punto yo me encuentro. O sea, yo dije, no puedo estar en un punto intermedio de que soy artista por acá y hago diseño gráfico y hago identidad y hago dirección y cosas así. Ahorita estoy ya, dije, o sea, me corrieron, haz de cuenta, de mi freelance y dije, me voy a dedicar a esto ya porque no tengo otra cosa que hacer. Entonces, pues si me preguntas cómo me ha ido bien, porque siento que hay personas que han visto mi trabajo de una manera más seria y que han dejado como de tomarse esto como de solo un hobby. Y ahora he escuchado gente que me dice, este año decidí a partir de esto empezar mi colección de arte. Así, neta, un chorro de gente que me ha dicho eso y no sé, ¿sabes? Como que se me hace muy chistoso. Tengo 5 años y en 5 años que he estado como dándole constantemente, nadie me había llegado a decir, quiero coleccionar y por eso vengo a comprarte una pieza, sino en este momento. Claro. Interesante. Muy interesante, sí. Pareciera entonces que esta pandemia empezó a visibilizar como todo el andamiaje de la maquila del que hay detrás de un individuo que dibuja, tanto para las personas que dibujan como para las demás personas, y eso abre como debates interesantes. Y yo siento que tiene mucho que ver con que justamente solo el labor del artista, la pieza final es la que tiene que ser apoyada y es la que tiene que ser valorada y como que lo demás no importa realmente o no debería ni siquiera de ser pagado. O es una cosa externa, como mencionas. Por ahí, Mar, yo sé que tú quieras hablar también de las redes de proveedores, ¿no? De los insumos, de aprender a profesionalizarnos, no solamente en cómo dibujar, sino en cómo hacer que ese dibujo tenga la salida que nosotros deseamos, para el público que nosotros deseamos. Y pareciera que hay cierta como faltas de ganas de compartirnos esos secretos. ¿Tú qué opinas al respecto? Me parece algo muy interesante como de lo que mencionaba Gibran y rescatar como un poco lo que él estaba mencionando. Y ahorita estaba pensando en eso, ¿no? Que muchas veces la labor del dibujo o la ilustración es como muy individual, o sea, estás tú encerrada en tu casa, en tu esquina, dibujando, ¿no? Y de vez en cuando sales al mundo real, entre comillas, a una feria, a una exposición y lo que sea, y ahí te juntas con otras personas que hacen lo mismo que tú, ¿no? Como que estamos súper acostumbradas a que quien nos consuman seamos nosotros mismos, ¿no? O sea, como que vas a un festival de ilustración y sí, de repente hay personas que no tienen nada que ver con el mundo del dibujo, que les son entusiastas del arte y de los fanzines y de la ilustración, pero la gran mayoría de quienes consumen dibujo son quienes hacen dibujo, ¿no? Y creo que en las redes, o sea, me parece muy interesante como que hay que pensar más allá, cómo hacemos que las personas que no necesariamente están interesadas en la ilustración consuman mi ilustración, ¿no? O sea, ¿cómo hago que para que, no sé, que una chavita de 16 años que pues no necesariamente va a ir a un Matasanos me compre un sticker? ¿O cómo hago que una señora que chance, pues no le importa mucho la ilustración, me compre un calendario o lo que sea en lo que tú viertas tu trabajo? Como empezar a pensar en estas maneras de comercializar tu trabajo, por así decirlo, y buscarles más salidas. Y no sé, me parece como muy interesante esta de los mecenas. Y no sé, por ejemplo, en esta cuarentena me pareció muy interesante que yo me volví como Patreon de varias personas. Y por ejemplo, ahí hay una
hay una oportunidad, ¿no? ¿Por qué no hacemos Patreon? Y ahí puedes como comercializar todo el proceso, no solamente la ilustración final, ¿no? Hay gente a quien le gusta lo que haces y que pagaría, no sé, $1, $5 para ver tu estudio, para ver el detrás de escenas, para ver cómo trabajas, para ver tus bocetos, y como que hay una oportunidad, ¿no? Pero sí es un poco raro que, no sé, o sea, me ha pasado que le pregunto a amigues de que, oye, ¿dónde hiciste tu tienda en línea? ¿No? Como, ¿cómo le hiciste para abrir tu tienda en línea? Y como que son bien reticentes a justo a decir cómo, dónde, y como compartir este conocimiento. Pero no sé, el otro día me encontré con un Excel muy chido que hicieron en Twitter de como proveedores, aquí en México, en Guadalajara, en Monterrey, creo, y en China. A huevo. Yo creo que en ese, o sea, hablando un poquito de ese tema, me parece muy interesante esta parte como de los segmentos de las personas que consumen la ilustración. Yo creo que es un poquito como ingenuo cómo nos desarrollamos un poco, porque tratamos como de llegar a gente que son similares a nosotros, ¿sabes? Decir, a este güey le gusta la misma música, a huevo, y voy a hacer algo para allá. Pero no pensamos nunca, así como lo dice Mar, nunca pensamos en una señora, en un bebé, en un perro, ¿sabes? Como el mundo es tan extenso, o sea, como tan vasto, y solamente queremos llegar a la gente que tiene nuestra edad y que tiene nuestras afinidades, y eso, o sea, eso no aporta nada. Voy a hablar otra vez de esta industria, ¿no? O sea, como gente que consume estas cosas, yo me he fijado mucho en eso, o sea, como que digo, no manches, me encantaría que una señora viniera a comprarme un print, ¿sabes? O sea, me encantaría saber qué piensa de lo que hago, y por lo mismo que siento que es una cuestión muy superficial la parte de las redes sociales, no se considera o no se reflexiona sobre eso. Yo creo que para que exista una cuestión económica desarrollada lo suficiente, primero tiene que haber una cuestión social desarrollada lo suficiente, si no esa madre es capitalismo, ¿sabes? Es como, no sé quién eres, pero te lo voy a vender y me lo vas a comprar y así, ¿sabes? Eso es capitalismo. Si no existe alguien que te explique cómo es un dibujo, cómo surge, cómo se forma, por qué es tan caro, por qué es tan barato, es como, ¿por qué voy a comprar esto, ¿sabes? Ni que fuera un iPhone. O sea, cuando compras una de estas cosas, ni siquiera te preguntas cómo funciona, solamente dices, quiero eso, ¿sabes? O sea, no hay una intervención, no hay una mediación, y siento que incluso entre nosotros, como parte de nuestra cultura, nos cuesta mucho trabajo hablar del dinero. O sea, como que es una cuestión social y ya la tenemos. Instagram es completamente social, es 100% social, ¿no? O sea, superficialmente social, porque no está la experiencia, es una probada, es un tráiler de la persona, ¿sabes? O sea, de si verlo en Instagram, ver un live, es como, güey, así se comporta, güey, como dice Urbano también. Somos una ficción ahí en internet, ¿sabes? Somos personajes ahí como en tus salvapantallas haciendo esto y así. Entonces, creo que tendríamos nosotros como personas, como artistas que tienen necesidades, empezar a hablar de dinero, empezar a hablar de negocios, de industria, decir, oye, podemos, si nos juntamos tú y yo y hacemos esto, yo tengo unos buenos promotores, patrocinadores, medios. Perdón que te interrumpa, pero justo esa idea me gustaría mucho conectarla con la opinión de Cintia, porque Cintia no solamente es dibujante, sino que lleva un rato también del otro lado, ¿no? Con una tienda que es una microempresaria, tiene tres tienditas y seguramente tú tienes la capacidad de hablar el dialecto artista, ¿no? O el dialecto ilustrador o el dialecto dibujante, pero aún así ha de haber sido muy difícil explicarles, no ahorita, sino hace, no recuerdo cuánto tiene tu tienda, pero ya tiene un rato, pero al principio, o sea, como todo este tema del dinero y de las comisiones y, ¿sabes? Y que no termines siendo tachada como justo la ogro capitalista de la comunidad, ¿no? Pues es una aventura muy interesante, la verdad, la que se nos ocurrió emprender hace 9 años. Sin querer pasó muy rápido, y de hecho siempre bromeo con mi socia que en la entrada debería yo poner una plaquita del Fonca, porque
cuando abrimos, yo tenía, bueno, poquito antes de abrir, yo tenía la beca en pintura y pues obviamente utilicé mi beca para mi proyecto, pero también esa beca me apoyó en cosas que tenía yo que pagar y hacer y empezar a, pues, como a gestionar con la apertura de la tienda. En ese sentido, muchísimas gracias a nuestro queridísimo sistema. El rollo de estar en como los dos lados, creo que es muy interesante porque los artistas no siempre nos ponemos del lado ni del público, ni del que nos va a comprar, ni de que nos va a vender. Entonces, de repente, como que queremos ciertas condiciones que, pues, del otro lado son a veces hasta imposibles o difíciles. Entonces, ahí hay esos como roces que siempre la empatía, eso es empatía tal cual, es estar en el lado del otro, ¿no? Y pues yo que todos estos años más o menos me ha tocado estar del otro lado, me doy cuenta que tener conocimientos de muchas otras disciplinas como administración, como, no sé, planeación, es algo que yo no lo estudié en ninguna escuela, no nos interesa, no va por ahí, pero Internet tiene muchas herramientas, platicarlo, el sentido común, que quién sabe qué sea eso realmente, si exista, pero como intentar, pues, no sé, ser prácticos, ¿no? Y pues creo que tener decisiones sanas y realistas a la larga es mucho mejor y mucho más bueno para los artistas y para la comunidad y para el ecosistema o para la empresa, como le quieran decir, que quererse ver súper buen pedo. Yo solamente voy a tomar 2%, con eso está súper chido, pero a la larga eso a la vez daña más el sistema, porque los proyectos así emergen y así se deshacen, ¿no? O sea, tienes que verlo a largo plazo, tienes que ser realista, y pues yo creo que nuestra tienda en particular, de repente tenemos cosas que, comparado a otras tiendas de diseño, se podría decir que no son tan punta de lanza o como tan lo más sublime del diseño mexicano, ese diseño mexicano nórdico, con materiales carísimos. O sea, tenemos ciertos momentos de eso, pero también tenemos momentos de cosas mucho más pop, mucho más asequibles, porque yo creo fervientemente que nuestra labor es una labor como de ir arando el campo, y tienes que arar el campo y abrir ese campo para que sea un terreno fértil. Lo que aquí queremos es que la gente no vaya a Miniso, que no vaya a Zara, que no vaya a eso. O sea, esa es como mi obsesión en la vida. Entonces, el poder ofrecerles cosas que sean económicas, que sean útiles para ellos. Lo que decía Gibran, que no es nada más te lo voy a vender porque te lo voy a vender, sino es como te voy a dar un beneficio, y esto viene de alguien que ha pasado solamente por 3, 4 manos, no son barcos, empresas, esclavos. O sea, nuestros esclavos viven aquí, se los aseguro, o sea, no son esclavos asiáticos. Entonces, por ese lado, yo creo que cuando, no sé, también tocando el tema de yo no me considero un influencer o yo no quiero ser influencer, creo que todos estamos influenciando a la gente para que se venga más a este corralito, y en la medida en que hagamos bien nuestra chamba y como seamos, pues no sé, como aportemos algo, esto nos beneficia a todos como ecosistema. Entonces, ahí la importancia, y no podemos como ignorar esa labor que no tenemos la obligación de hacer, pero está pasando y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, totalmente. Ahorita que decías eso de que todos influenciamos, me acuerdo de ayer también, de la charla, estaba Bru de Sin Esporas, este nuevo proyecto increíble que apareció hacia finales del año, y contaba que, bueno, pues en las esporas que pusieron en la periferia, obviamente no les fue nada bien económicamente, pero simbólicamente fue muy importante, porque se la pasaron todo el día explicando qué era un zine, qué era la ilustración, qué era un sticker, y yo me acordé de hace más de 10 años, cuando empezábamos a estar en las ferias del libro del Zócalo, por ejemplo, creo que ahí te conocí, Cintia, tal cual, cuando tenías, no me acuerdo cómo se llamaba tu proyecto. Ediciones Menta. Ediciones Menta. Y
todo el día yo estaba diciendo que era un zinc, todo el tiempo. Era así de, ¿y esto qué es? Un zinc, ¿y por qué cuesta esto? No, pues bla, 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 se hace así. Y eso era en el centro de la Ciudad de México, hace 10 años. Y hoy estamos 10 años después con una producción así increíblemente abundante, pero aún centralizada. Y esta nueva generación está haciendo esa chamba de volver a explicar qué es un zinc, que a mí se me hizo muy lindo, porque yo hace mucho que no había pensado en eso, en que se tenía que explicar, y está chido que se explique, ¿no? Porque pareciera que desde una mirada simplista, lo que hay que hacer para justamente que se mueva la escena es que todos vendan y así, ¿no? Y ese es hay que encontrar el precio justo, pero hay que encontrar la manera de que sea accesible para otras personas. Y en ese sentido, diversificarse es como muy importante, y no sé, ahí hablar un poco también, creo que esto nos lleva a hablar un poco de lo que ocurre fuera de los centros neurálgicos de la Ciudad de México, de Monterrey, y pues sé que aquí está Tijuana y Guadalajara presente. Yo sí tengo algo que decir por eso, porque eso que dices y creo que eso es lo mismo que... Ay, perdón, me distraje, pero mira, a lo que me refiero es que eso que dices que hicieron los Cinesporas es como lo que a mí me pasó, que yo vi, como, me acuerdo yo que era como el 2016, 2015, y me empecé a encontrar un montón de caricaturistas en Tumblr, que se me hicieron bien chidos. De entre esas cosas, me encontré los cómics de Vice de Inés Estrada, así en internet. Y a mí eso así directamente y así tal cual, a mí eso fue lo que me hizo decir, yo quiero dibujar cómics. Y creo que eso es lo que también va incluido en esa influencia, ¿no? O sea, eso para mí fue una influencia directa, bien cabrón, y ver igual todo lo que estaba pasando allá, porque aquí no había nada de eso. O sea, aquí en Tijuana, hasta la fecha, la verdad, no es como que hay caricaturistas, no hay scenes, hay muy poco. Lo poco que hay, pues se vino también para abajo con el coronavirus, como no hubo ningún evento. Todo eso, y creo que eso sí, cuando yo fui para allá, para la Ciudad de México, es algo que me di cuenta. Hay muchísimas cosas pasando, que aquí no. Aquí yo sé lo que pasa porque son mis camaradas, güey. Como yo los ubico y hasta ahí. Y sé que hay una que otra persona que hace una que otra cosa, pero no tiene para nada que ver con lo que yo veo que está pasando allá, porque allá pareciera que son como pandillas, como la película de los Warriors. Cabrón. Un tipo de gente haciendo cosas, güey. Y aquí no, aquí soy yo, unos cuantos güeyes que yo ubico, que están como encerrados en su casa nomás, y es todo. Y creo que si a mí me llegó eso y le ha llegado más gente, es más por esa influencia, ¿no? Porque incluso hay un vato de aquí que no conozco, pero dibuja bien parecido al maldito perrito. Yo creo que es como una super influencia. Yo lo conozco, no es una crítica. Sí, ok. Y siento que es bien cabrón por eso, güey, porque tiene esa fuerza ver a otra gente haciendo. Y eso a mí se me hace bien bonito. Y creo que también, como eso que dices, yo no sé qué onda con los Cinesporas, ¿no? Pero qué chido que lo hagan así, porque aquí era lo mismo. Si yo me acuerdo el primer Tijuana Cinefest que hicieron mis compas Luisa y David, eso era explicar. Esto es tal, la. Incluso todavía hasta el último, porque acá de verdad no se figura tanto eso, y el Cinefest de Tijuana la verdad se llena más bien de gabachos que quieren venir, y pues digo, Tijuana es conocido por ser un gran centro de la decadencia y la perversión, entonces realmente vienen a divertirse, y Simón, es eso, y es algo bien bonito y bien interesante, sobre todo que llegue más, pues lo más lejos que se pueda, ¿no? Como dice Gibran, si hay una industria, es pequeña, es algo, de repente algo marginal, depende qué tan bien te sepas mover realmente, o qué tan bien estés ubicado de alguna manera, pero sí existe una industria, y lo más coherente de parte de todos nosotros es hacerla fortalecerse, incluir más gente, y como dijo, ahorita que Gibran dijo eso, a mí se me hizo también bien bonito, incluir gente que no es tal cual como el típico carnal alternativo que, pues, sí me entienden, como
un típico güey que le gusta este rollo, sino expandirlo más, es más chido y también creo que es bien difícil, como creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, como pues, cómo se llega a más gente, creo que sí es algo difícil, pero creo que sí es labor de todos. Creo que así a la gente que yo conozco al menos le interesa eso, no dejarlo como algo de nicho, porque aparte de ser capitalismo, también raya en lo pequeño burgués y está como medio de hueva, sí. Yo creo que la gente involucrada en esto suele ser, yo, más crítica que eso. Y también algo, al menos a lo que yo he visto, suelen tener pensamientos radicales a los que hay que hacerle justicia. Entonces, pues, Simón, o sea, hay mucho que hacer y siento que incluso es bueno que, o no bueno, sino es bonito que nos haya tocado a nosotros como en esta etapa, porque yo me acuerdo cuando empezaba esto que te digo, que yo veía que pasaba allá, se veía como algo joven. O sea, porque aquí en Tijuana hubo un boom de scenes también, hace mucho, y no sé qué pasó, no sé qué le hicieron los noventas a esa cura, pero después hubo como un resurgimiento y creo que más allá de los scenes es como esta cultura de la gráfica popular, porque así es como yo lo veo, es como gráfica popular. Y sí, eso es lo que yo tenía que decir. Gracias. Sí, yo creo que esto que comentan de la importancia del cine o de la gráfica en estos últimos años, ya en medio de lo digital, tiene mucho que ver con lo que se perdió este año, que es el valor agregado de la publicación o del dibujo, la capacidad de conectarnos con otras personas. En una feria haces amigas que se quedan para probablemente toda la vida, creas lazos profesionales. Yo probablemente no vivo del dibujo, pero si no es porque del 2008 al 2013 malviví del dibujo, aprendí todo lo que sé para seguir en mi trabajo formal, ¿sabes? Y no tiene que ver con dibujo, sino con gestión. Pero si yo no hubiera dedicado así mi tiempo de a gratis a gestionar a mis amigas y mis amigos para organizarnos, pues yo no habría adquirido esas tablas, la universidad no me las hubiera dado. Entonces yo creo que ese valor agregado que tiene la gráfica, que es la posibilidad de la reunión, es lo que está quizás ahorita en crisis. Y creo que conectando la situación en Tijuana, me gustaría saber la de Guadalajara, ¿no? Y cómo es que ves tú, Panela, pues esa posibilidad de volver a conectar afectos, de volver a reunirnos, de volver a sacar lo importante del team que más allá del dibujo es eso, ¿no? Porque mucha gente que empieza en cine después se salta ya a ilustración o a cosas como que ya dejan un poquito más, en fin. ¿Cómo ves? Pues yo en lo personal, no sé, como que en estas últimas fechas he sentido como más unido las cuestiones en Guadalajara, como que hace unos años yo sentía todo muy fragmentado, pero también porque yo venía desde otra experiencia, ¿no? Como una experiencia muy, muy marginal. Entonces como que yo no me entendía con mucha gente de Guadalajara y pues como que uno tiene ciertos prejuicios hacia la gente, entonces chocaba mucho con la mayoría de las personas de acá y yo siento en estos últimos años que todas esas cuestiones como que ya pues se han ido borrando, que pues la neta, o como yo en lo personal me di cuenta que hay cosas más importantes que como todos estos prejuicios que uno se puede llegar a generar y así. Y pues no sé, yo siento que si no hubiera estado la pandemia, como que hubiera brotado algo súper chido porque ya, ya había como más unión entre mucha gente que igual no se hablaba antes, como que se empezó a hablar o como ni siquiera se empezaron a hablar por el mundo del dibujo, sino como que, por ejemplo, empezó a haber muchas tocadas de punks y gente que no le latía el punk empezó a caer, ¿no? Y se empezaron a conocer de ahí y se dieron cuenta de que no eran tan diferentes. Entonces, y como también somos muy poquitas personas en Guadalajara, pues te tienes que conocer sí o sí, si te gustan cierto tipo de cosas. Entonces yo siento que ya estaban las cosas como dadas para dar un salto muy chido y que la pandemia tal vez lo frenó un poco, pero
no sé, yo siento que las cosas podrían ir muy bien por acá. Ok.